En este video vamos a aprender a utilizar las fórmulas de los polígonos regulares. En los polígonos regulares, si nosotros conocemos el número de lados de ese polígono, podemos saber cuánto es la suma de los ángulos internos de ese polígono, la medida de cada ángulo interno, la medida del ángulo central y la medida del ángulo externo, que podemos observar que se determina con la misma fórmula. Esto pues los ángulos externo y central son iguales, lo vimos en el video anterior. Las diagonales totales, ¿okay? Que se saca con la fórmula n por n menos 3 entre 2, y las diagonales desde cada vértice, que se saca con la fórmula n menos 3. También podemos determinar el perímetro conociendo el número de lados, que es n, por lo que mide cada lado, ¿okay? Y el área de un polígono regular, que lo podemos determinar con la fórmula perímetro por apotema dividido entre 2. Todas estas fórmulas que están aquí son fórmulas muy útiles para encontrar diferentes cosas en los polígonos regulares. Entonces vamos a poner mucha atención a los ejemplos que voy a explicar y desarrollar en este video. El ejemplo número 1, que lo voy a mostrar a continuación, dice, vamos a leerlo bien, y el ejemplo dice, ¿cuál es la suma de los ángulos internos de un nonágono regular? Muy bien. Aquí lo primero que nosotros tenemos que tener claro es lo que nos están pidiendo. A nosotros nos están pidiendo la suma de los ángulos internos. Entonces recordamos que en las fórmulas que nos están dando aquí está la fórmula para determinar la suma de los ángulos internos de un polígono regular, que dice que es 180 por n menos 2. Ahora, vean que el enunciado dice ¿cuál es la suma de los ángulos internos de un nonágono regular? En el momento en el que a nosotros nos dicen nonágono, ya nosotros tenemos que saber que estamos hablando de un polígono regular de 9 lados. Es decir, en esta parte nosotros sabemos que el n, que es lo primero que tenemos que tener claro, es 9. ¿Por qué 9? Recordemos que el n es el número de lados. Y si aquí dice que es un nonágono, el nonágono tiene 9 lados. Ahora, como a mí me están pidiendo la suma de los ángulos internos, entonces yo sé que tengo que utilizar la fórmula 180 por n menos 2. ¿De acuerdo? Ahora, como ya sabemos que el n vale 9, lo que nosotros tenemos que hacer en esta parte simplemente es reemplazar el n por el 9. Entonces reemplazamos el n por el 9 y nos queda de esta manera. Este cálculo nosotros se lo hacemos directamente a la calculadora, o si ustedes lo quieren hacer a pie no hay ningún problema. Entonces a la hora de realizar ese cálculo nos queda que 180 por n menos, por 9 menos 2 es igual a 1260. ¿Eso qué quiere decir? Que la suma de los ángulos internos de un nonágono regular es igual a 1260 grados. ¿Ok? Ven que se obtiene de manera muy sencilla utilizando la fórmula que está aquí. ¿Ok? Ahora vamos con el ejemplo número 2. Vamos a poner muchísima atención al ejemplo número 2. En el ejemplo número 2 dice, ¿cuál es la medida del ángulo interno de un dodecágono regular? Entonces, vean que nos están pidiendo la medida del ángulo interno. Entonces, inmediatamente tenemos que buscar la fórmula de la medida del ángulo interno. Esa fórmula es esta que está aquí, ¿ok? 180 por n menos 2 entre n. Y vean que me dice que es de un dodecágono regular. No tenemos que olvidar que el dodecágono es el polígono regular que tiene 12 lados. Con eso ya nosotros conjeturamos y sabemos que el n es 12, porque es el número de lados. Y ahora entonces recordamos que andamos buscando la suma de los ángulos internos, entonces la calculamos con esta formulita que está aquí, que sería 180 por n menos 2 entre n, donde recordamos que n es el número de lados, que en este caso es 12. Entonces lo que vamos a hacer es simplemente reemplazar en esta fórmula las n por 12. Y esto nos quedaría de esta forma, 180 por 12 menos 2 entre 12, ¿ok? Este cálculo lo podemos poner directamente en la calculadora o lo hacen de la forma como ustedes quieran y ahí obtenemos que el ángulo interno de un dodecágono regular mide 150 grados, ¿ok? Muy bien, vamos con el ejemplo número 3. En el ejemplo número 3 vamos a poner mucha atención a lo que dice el ejemplo número 3, está muy sencillo.
Dice cuál es la medida del ángulo central, cuál es la medida del ángulo central de un pentágono regular. Entonces, igual, nos fijamos, nos están pidiendo el ángulo central. Entonces, inmediatamente vamos a pensar en la fórmula del ángulo central, que es esta que está aquí, 360 entre n. Pero nos están diciendo que es un pentágono regular. Entonces, si hablamos de un pentágono, sabemos que estamos hablando de un polígono de 5 lados. Eso nos llega a determinar que el n vale 5, ¿ok? Ya esto es muy importante. Y ahora, como estamos buscando el ángulo central, entonces utilizamos la fórmula del ángulo central, que esa fórmula del ángulo central sería 360 entre n. De una vez hacemos el reemplazo del n por 5 y quedaría 360 entre 5, ¿ok? Y ese cálculo pues lo hacemos ahí directamente y nos queda 72 grados. Eso quiere decir que el ángulo central de un pentágono regular mide 72 grados, ¿ok? Muy bien. Vamos con el ejemplo número 4, ¿ok? El ejemplo número 4. Dice el ejemplo número 4. ¿Cuántas diagonales totales se pueden trazar en un hexágono regular? Entonces volvemos a lo mismo. La fórmula de diagonales totales la buscamos en las formulitas. Aquí aparece la fórmula para calcular las diagonales totales de un polígono regular. Sería n por n menos 3 dividido entre 2. Y como me dicen que se trata de un hexágono regular, pues entonces ya ahí nosotros sabemos que el n vale 6. Antes de continuar, vamos a hablar de lo que son las diagonales totales. No es lo mismo las diagonales totales que las diagonales que se trazan desde cada vértice, son distintas. Cuando nosotros hablamos de las diagonales totales, estamos hablando de la totalidad de las diagonales que aparecen en el polígono. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, aquí yo sí lo hice de manera, se los voy a representar de manera gráfica para que ustedes lo vean. Estas son las diagonales totales, ¿ok? ¿Cuántas diagonales se pueden trazar en total de vértice a vértice? Recordemos que una diagonal es un segmento que une dos vértices no consecutivos de un polígono regular. Entonces, aquí nosotros podemos observar todas las diagonales de este polígono, pero ¿cómo nosotros podemos determinar eso sin tener que dibujar el polígono? Porque por ejemplo en un hexágono es sencillo, pero ¿qué pasa si por ejemplo hablamos de un icoságono o hablamos de un polígono de 23 lados o de un polígono de 30 lados? Dibujar el polígono y ponerse a trazar todas las diagonales de ese polígono es una tarea compleja. Por lo tanto, lo más sencillo en ese caso es utilizar la fórmula de las diagonales desde cada vértice, que sería n-3. Entonces, si ustedes observan, como ya sabemos, el n vale 6. ¿Por qué vale 6? Porque estamos hablando de un hexágono regular, ¿ok? Y reemplazando el n en la fórmula de las diagonales totales, que sería n por n-3 entre 2, reemplazamos el n aquí y aquí, nos queda de esta manera. Y a la hora de hacer ese cálculo nos queda que el n vale 9. Si ustedes cuentan todas las diagonales que aparecen aquí, contarán 9 diagonales en total, ¿ok? Entonces esta fórmula es muy útil, principalmente cuando los polígonos son de muchos lados, ¿ok? Muy bien, ese es el ejemplo número 4. Y ahora vamos con el ejemplo número 5. En el ejemplo número 5 hablamos de las otras diagonales, las que son desde cada vértice. Entonces, en el ejemplo número 5, pongamos atención, dice ¿cuántas diagonales desde cada vértice se pueden trazar en un nonágono regular? Volvemos, desde cada vértice, o sea, tenemos que usar esto, por eso hay que leer muy bien. Si me piden el total de las diagonales o me piden las diagonales desde cada vértice. Como en este caso me están pidiendo las diagonales desde cada vértice, entonces tenemos que utilizar esta formulita que está aquí, n-3. Y dice que hablamos de un nonágono regular. Entonces, primero voy a mostrar una figura donde enseño cuáles son las diagonales desde cada vértice. Aquí tenemos un nonágono regular, 9 lados. Entonces, ¿qué son las diagonales desde cada vértice? Son las diagonales que se pueden trazar desde un solo vértice. Entonces, por ejemplo, en el caso del nonágono, podemos trazar 1, 2, 3, 4, 5, 6 diagonales desde cada vértice. Ahora, volvemos a lo mismo. Esto es un poco más sencillo si se tratase de un polígono de más lados. Sin embargo, podemos utilizar directamente la fórmula n-3. Ya sabemos que el n es 9 porque estamos hablando de un nonágono regular. Entonces, utilizamos la fórmula n-3
Reemplazamos el 9 en el n y nos queda 9 menos 3, que en ese caso sería 6. Ven que coincide con el número de diagonales desde cada vértice en esta figura que les acabo de mostrar. ¿Ok? Ese sería el ejemplo número 5. Ahora vamos a poner atención al ejemplo número 6, que se refiere al perímetro. Entonces, ya un poco de esto lo estuvimos trabajando la semana anterior en el formulario que les envié. Dice, ¿cuál es el perímetro de un hexágono regular cuya medida del lado es 8? ¿Ok? Entonces recordamos que el perímetro lo sacamos con la fórmula n por L, es decir, el número de lados por lo que mide cada lado. ¿Ok? Entonces ya sabemos que el n vale 6, porque estamos hablando de un hexágono regular. Y sabemos que el lado mide 8, porque aquí el enunciado nos lo está diciendo. Entonces, el perímetro, que lo calculamos con la fórmula n por L, sería 6 por 8, que en ese caso nos quedaría 48 centímetros. Ese sería el perímetro de un hexágono regular cuyo lado mide 8. ¿Ok? Y finalmente, vamos a ver el último ejemplito que tenemos aquí, que sería el número 7. Y ese ejemplo dice, si la apotema de un pentágono regular, voy a correrlo un poquitito, me parece que no se ve ahí. Si la apotema de un pentágono regular mide 6 centímetros y su lado mide 10, ¿cuál es el área de dicho pentágono? ¿Ok? ¿Cuál es el área de dicho pentágono? Entonces, recordemos que el área lo encontramos con la fórmula perímetro por apotema dividido entre 2. La apotema ya la tenemos, está aquí clarita, nos están diciendo que es 6, pero nos hace falta el perímetro. Entonces vamos a organizar los datos. Son 5 lados, porque estamos hablando de un pentágono. Recordemos que n siempre va a ser el número de lados. El lado mide 10, porque nos lo están diciendo aquí. Si sabemos que son 5 lados y cada lado mide 10, eso nos lleva a determinar el perímetro de una vez. Bueno, aquí anoté la apotema, ¿verdad? Que es 6. Y el perímetro lo podemos sacar directamente porque son 5 lados de 10 cada uno, sería 5 por 10, 50. Esto que está aquí es el perímetro, ¿verdad? Y ahora sí, ya tengo la apotema por aquí y tengo el perímetro por aquí, puedo utilizar la fórmula que está aquí. Entonces decimos que el área, ¿verdad? Que es la fórmula perímetro por apotema dividido entre 2, nos quedaría, en ese caso, 50 por 6, ¿verdad? 50 porque es el perímetro, lo acabamos de calcular, por la apotema que nos la están dando, que sería 6, dividido entre 2. Y a la hora de hacer ese cálculo, nos queda que el área es 150 centímetros cuadrados. ¿Ok? Entonces en este video aprendimos a utilizar un poco lo que son estas fórmulas que son muy importantes para calcular aspectos importantes de los polígonos regulares. Entonces sí, siempre recordarles que es muy importante tener claro cuánto vale el n, que es el número de lados. Y conocer estas fórmulas que están aquí nos va a llevar a determinar con facilidad algunas cosas, a resolver ejercicios sobre este tema.